vamos a escuchar el mensaje de la palabra que hemos venido esta noche y vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor hable a nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 al 7, y vamos a tratar una temática muy importante respecto a principios espirituales. Y aquí hay uno importante. ¿Cuál es? Ya lo vieron. Dominio propio. Ese es el tema de esta noche. Dominio propio. Entonces vamos a mirar que es uno de los principios espirituales y que es bien importante para su vida, para su crecimiento espiritual. También es algo que tenemos que alcanzar porque humanamente lo necesitamos, y que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a leer la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7, todos a una voz. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, porque tú, mi Dios, eres bueno, porque tú, Señor, nos hablas provechosamente para que tu pueblo sea edificado, fortalecido, consolado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por tu palabra, Señor, tenemos esperanza para una vida mejor, para una personalidad mejor, para un carácter mejor. Ayúdanos, Señor. Sí, Padre Santo, glorifícate. Sí, mi Dios, en esta noche, Padre, aquí estamos listos, audibles a tu palabra y sensibles a tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese y griten gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Bueno, creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido problemas por lo que pensamos, hemos tenido problemas por lo que hablamos, o hemos tenido problemas por lo que hemos hecho. Es decir, que generalmente el hombre se equivoca, es un ser equívoco, es decir, erra constantemente. ¿Por qué? Porque está bajo esa naturaleza, la naturaleza de la susceptibilidad hacia lo malo, y por lo tanto pues puede cometer errores, puede fallarle a Dios y puede fallarle a su prójimo, y por lo tanto también hasta se puede hacer daño a sí mismo de una manera directa o indirecta. Entonces obviamente que cuántos de nosotros en algún momento habremos de pronto por pensar mal nos metimos en un problema porque no le dimos control al pensamiento. ¿Cuántos en algún momento por decir una mala palabra o decir una palabra que no tenía que decir se metió en un problema? Amén, porque primero habló antes que pensar. ¿Cuántos en algún momento tuvieron una acción mala? Una acción negativa, o una acción que los metió en una situación. Ahora, todos, ¿verdad? En algún momento todos habremos pensado mal, hablado mal o haber hecho algo mal. Ahora, ¿cuántas personas también han muerto por esa razón? Por dar una mala palabra, por tener una mala acción. ¿Cuántos están en las prisiones por eso? ¿Cuántas personas se metieron en un problema porque pensaron mal? Porque tuvieron una idea mala, porque hablaron mal, porque dijeron algo malo, porque dijeron una mentira, o quizás no se sabe, puede haber, pero hay muchas personas que por eso están en una prisión pagando años, y otras que también por un acto que vino desde el pensamiento, luego la boca y luego las manos. Es decir, que todo esto puede producir problemas, y todo esto es porque faltó algo. Faltó dominio propio. Faltó dominio propio. Erró por eso, porque no tuvo dominio propio. Ahora, ¿cómo se define el dominio propio? Es el control que tenemos de nosotros mismos. Se llama autocontrol. Es la abnegación a los deseos y pasiones naturales que conllevan al pecado o al placer nocivo. El dominio propio también es llamado la templanza, como parte del fruto del Espíritu. Aquí ya empezamos a escuchar algo bueno. Oiga, el dominio propio como parte del fruto del Espíritu. Y recuerden, hermanos, que el fruto del Espíritu, es decir, los que nacen de nuevo,
Son árboles de justicia, un árbol sembrado en el plantío de Dios y que va a dar un fruto, un fruto que tiene 9 elementos. Así como una naranja tiene elementos, la cáscara, la fibra, ¿cómo se llama la fibra esta? También tiene lo que es la pulpa, la semilla. Esa es la parte de un fruto. El fruto del Espíritu está dividido en 3 partes, de 3 partes. El primer grupo, en 3 grupos, pero el primer grupo es amor, gozo y paz. Es algo que recibimos directamente de Dios. Dios nos da su amor, nos da su paz y nos da su gozo. Eso no viene del hombre, eso viene de Dios. Ese es el fruto del Espíritu. Lo primero que recibimos nosotros es amor, gozo y paz. Eso no lo conseguimos en la tierra en ninguna parte. Con dinero usted no puede conseguir amor, con dinero usted no puede conseguir paz, con dinero usted no puede conseguir gozo. Usted puede conseguir otras cosas, pero no estas 3 cosas. Estas 3 cosas son exclusivas de Dios y Dios se los dan a los que nacen de nuevo, a los que son árboles de justicia, porque es el fruto del Espíritu. Toda persona que recibe el Espíritu de Dios recibe el amor de Dios, la paz de Dios y el gozo de Dios. El segundo grupo es paciencia, benignidad y bondad. 3 virtudes que se exteriorizan al prójimo. ¿Cuáles son? Paciencia. Es la paciencia que tengo para yo compartirla con mi prójimo. La benignidad, calidad de bueno, muy bueno para compartirla con mi prójimo. Y la bondad, ser bondadoso. Esto también es para con mi prójimo. Son entonces 3 cosas que recibimos de Dios, 3 cosas que damos a nuestro prójimo. Y el tercer grupo es fe, mansedumbre y templanza. Son fortalezas individuales, fortalezas para nosotros mismos. Entonces observen, Dios nos da 3 cosas, nosotros damos 3 cosas y nosotros a nosotros mismos nos regalamos 3 cosas. 3 cosas que tienen que ser trabajadas por nosotros mismos. 3 cosas que tienen que ser edificadas por nosotros mismos. 3 cosas que tienen que crecer en nosotros: la fe, la mansedumbre y por último la templanza, o lo que estamos hablando, dominio propio. Entonces aquí es bien importante que miremos esto. La templanza está relacionada con la sobriedad, la moderación del carácter, un carácter moderado, controlado, que no tiene rienda suelta. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. El dominio propio se establece en el control que le damos a los pensamientos, a las palabras y a los actos. El dominio propio controla mis pensamientos, mis palabras y mis actos. Es algo que somete. Es algo que somete nuestros pensamientos. Así que yo no le doy rienda suelta a mis pensamientos. Ya tengo el que tiene dominio propio. Y eso es un espíritu que viene de parte de Dios. Porque usted lo acaba de leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, para dejarnos llevar por nuestras pasiones, dejarnos llevar por nuestros pensamientos, dejarnos llevar por nuestras palabras, dejarnos llevar por nuestras sensaciones, nuestras emociones, sino que hay algo que controla. Amén. Entonces, hermanos, la templanza refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límites a los deseos generalmente vinculados con el pecado. Límites, de aquí no pasa. Sí, hay que ponerle límites. Eso se llama ser una persona disciplinada. La templanza permite que la persona sea equilibrada y capaz de superar su tendencia natural hacia los placeres de los sentidos y las emociones. Miren todo el aspecto que tiene un hombre, una persona, un ser humano internamente: pensamientos, emociones, sentimientos, la voluntad. A eso no se le puede dar la rienda suelta,
porque lo que lo lleva es al pecado, a la destrucción y a la condenación. Entonces, recuerden que hay una medida para todas las cosas, pero la naturaleza humana es sensible a los excesos. Nosotros somos personas que si no tenemos dominio propio, templanza, control, autocontrol, entonces dará rienda suelta a los deseos, a los impulsos carnales que batallan contra el alma. Por eso el peor enemigo que usted lo tiene adentro. Es el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice el libro de Efesios. ¿Cuáles excesos? La comida es un exceso. ¿Sabía usted? Uno puede comer, pero oiga, no coma tanto. ¿Cierto? Hay gente que ama la comida. Hay gente que dice, ¿a qué restaurante vamos? Vamos a un buffet. ¿Y por qué un buffet? Porque es que ya comemos de todo. Allá hasta que me, ¿verdad? Es exceso. Hay gente que vive por comer. Es más, no solamente la comida. Hay gente que está bien obesa, bien pesada. Ya le dijo el médico, oye, dieta. Pero no, ¿en qué dieta? Se olviden, no qué dieta ni qué nada. Me da hambre y te voy a comer. Ey, excesos, párale. Tiene que tener dominio propio. La bebida es otra cosa, hermano. A veces hay bebidas. Por eso todo tiene que tener un control. La comida tiene que tener un control. La bebida tiene que tener un control. ¿Por qué hay tanto borracho? Porque no controla la bebida. El licor, esto es un problema grave que está ahí justamente para que le dé rienda suelta a eso que humanamente tiene el ser humano. El sexo, la vanidad. Y hay otra. ¿Sabe que hay gente con exceso de pereza y de flojera? ¿Sí se han dado cuenta, hermanos? Y ese es un problema. Entonces hay excesos, también hay otros excesos como la televisión. Le gusta mucho la televisión, las redes sociales, los juegos, etcétera, etcétera. Pero hay otro también que es un exceso y es el temperamento descontrolado. Entonces miren todo lo que tiene que ver y por eso el Señor con su espíritu nos dio eso: amor, poder y dominio propio. Porque tenemos que entender que esto lo necesitamos. Quizás digan, no, yo no tengo exceso de comida, pero sí de bebida. O yo no tengo exceso de licor, pero sí de otra cosa. O de vanidad. De pronto es un comprador, una compradora impulsiva. O hay gente que también tiene un exceso en el trabajo. Le gusta mucho trabajar y ya se pasa. No tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para él, no tiene tiempo para Dios, nada. Y es trabaje y trabaje. Ojo, eso es un exceso. Necesita dominio propio. Hay gente que ama el dinero, tiene exceso de eso. Amor al dinero es un exceso. Entonces, todas esas cosas, hermano, tienen que ver. Usted tiene que conocerse. Porque de pronto usted no es excesivo con la televisión, pero sí con las redes sociales. No, pero ninguna de las dos anteriores. Entonces con los juegos sí. De alguna manera te agarra el diablo y te mete en su sistema para que te salgas, para que tu naturaleza se vaya en exceso. Hay personas que son descontroladas con la lengua porque les gusta el chisme, quieren saber algo corren para conocer más, para saber más, y ya saben esto, y ¿a quién llamo? Y agarran la libreta y terminó con este y y no tienen ni una pizca, un chin, un poquitico. Lo digo en los tres idiomas que ayer se lo trae. De control. Eso es terrible. Hablando del temperamento descontrolado, ¿cuántos han oído decir perdió los estribos? ¿Sabe cuál significa eso de que perdió los estribos? Bueno, esto se alude al jinete que se le salen los pies de los estribos, porque se les salen involuntariamente. Es decir, cuando una persona
va en un caballo, ahí tiene 2 estribos para colocar los pies. Ese estribo, donde pone el pie el jinete, eso se llama estribo. Y entonces, con eso frena el caballo o lo deja ir. Pero cuando una persona pierde los estribos, el caballo se va. Y esa persona puede accidentarse, puede caerse. Perdió los estribos. Entonces perdió el control del caballo. Eso se llama así. Ahora, todo ser humano necesita unos estribos que lo controlen. Y esto solamente lo hace el que está en nosotros. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos a Jesús morando en nosotros? Porque Él es el que le pone freno, límites. Oye bien, le pone el pare a todo aquello. ¿Usted se da cuenta de lo que pasa con un carro desbocado? Que se le fueron los frenos. ¿Qué pasa con un carro que se le fueron los frenos? Tarde o temprano, ¿qué pasa? Ya va a tener un accidente. Entonces, un carro sin frenos, imagíneselo, hermano. Imagínese usted sin freno. Imagínese usted sin control. Imagínese usted, hermano, de alguna manera va a sufrir una situación. Y usted lo habrá sufrido. Pero miren, hermanos, ahora bien, estoy diciendo que el Señor entonces, obviamente no nos da un espíritu de cobardía. Pero se lo está recordando a Pablo a Timoteo, se lo está recordando, pero el consejo se lo da. Mira que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No lo dejes apagar, porque si lo apagas te desenfrenas. ¿No se han dado cuenta que las personas, mientras estén en Jesús, conectado con Él de 3 maneras? Porque para estar en Jesús hay que estar conectado en Él de 3 maneras: con la oración, con la palabra y con los cultos. La persona que deja de orar, de leer la Biblia o de venir a los cultos se descontrola, comienza a tener excesos afuera, porque el mundo pide exceso. El viejo hombre, el hombre que está dentro, pide excesos, quiere desbocarse. Y hay quienes se desbocan en el pecado y se desbocan en el mundo y se arrepienten. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Desbocado. Llegó a comer comida para marranos, hermano. Era prohibido para un judío eso. Hasta eso le tocó. Se desbocó. Se quitó el freno del papá. Por eso es bueno que los padres le pongan freno a los hijos. Un hijo desbocado, ay, es una tormenta para el mamá y la papá. ¿Y el papá? Claro, a los hijos hay que ponerles freno y a tiempo, porque si no, lo lamentarás. Pero hoy no hay domingo después del segundo servicio. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire los desbocados aquí, vea: los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados. Cuando se llaman así es porque son constantes en el pecado. Constantes. Dice: ni los que se echan con varones, ni los ladrones, porque repiten y repiten y repiten. Dice: los avaros, los borrachos. Un borracho es una acción repetitiva de tomo de alcohol. Los maldicientes, la boca siempre está suelta. Los estafadores, dice, no heredarán el reino de Dios. Esto erais gente sin control. Dice aquí, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Eso qué significa, hermanos? Que así como un caballo necesita a alguien encima de él con buenos estribos que lo mantenga ahí, así somos nosotros. Necesitamos al Señor Jesús en nosotros y su Espíritu para mantenernos frenaditos, para que cuando venga el pare, usted pare. La palabra te pone los pares.
Tú vas y el Señor te saca el pare y tú tienes que parar. Si tú no oras, si tú no lees la Biblia y no vienes a los cultos, usted sigue derecho. Se pasa en rojo. Y cuando se pasa en rojo va a tener un accidente. Y va a tener que llorar. Acá dice, esto erais vosotros, pero ya habéis sido santificados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 12, miren ese versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no voy a dejar que mis pensamientos me dominen. Yo no voy a dejar que mis palabras me dominen. Yo no voy a dejar que mis actos me dominen. Yo no voy a dejar que mis pasiones me dominen. Yo no voy a dejar que mis emociones me dominen. Yo no voy a dejar. No, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tú por propia personalidad? No, por el Señor Jesús y por su Espíritu. Es la única manera. Hay gente, hermanos, hay gente disciplinada para unas cosas, pero desembocadas para otras. Y el Señor es perfecto. Él tiene dominio propio para todas las áreas. Oh, digan amén. A ver, para todas las áreas. Eso es muy lindo, hermano. Sí, yo he conocido gente bien disciplinada, bien disciplinados. No dicen una mentira, son rectos, pero por acá son fumadores, tomadores de trago, fornicarios. Otra cosa. Pero nosotros sabemos que aquí dice el Señor, nosotros todo nos es lícito, en lo que sabemos que el Señor nos da libertad, pero no todo conviene. Y yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando dice yo es porque ya viene a entender lo que decía el versículo anterior, el contexto, que ya hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, hermano, ¿cómo hacemos para que el caballo no se desboque? Pues él mismo tiene que controlar. ¿Por un medio de quién? De un jinete. ¿Quién es el que nos controla a nosotros? ¿Por qué el Señor dijo, lleven mi yugo sobre ustedes? ¿Para qué dijo eso? Para que mantengamos el fruto anterior al de la templanza. ¿Cuál es? La mansedumbre. Observe que el último elemento del fruto es el dominio propio, la templanza. ¿Y cuál es el anterior? La mansedumbre. Y el Señor dice, lleven mi yugo. Es decir, yo lo voy a amarrar para controlarlos, porque ustedes son descontrolados. Oiga, yo creo que aquí no hay ninguno descontrolado. Este mensaje no era para ustedes. Creo que me equivoqué, iglesia. ¿No? Creo que todos, ¿verdad? Sí, necesitamos entender esto. Entonces el Señor dijo, todos ustedes necesitan mi yugo. Aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, mansedumbre. Y hallaréis descanso. Es que andas desbocado, desbocada. Ahora, otra cosa que quiero decirles. El domingo bautizamos 5 hermanos. ¿Será que ellos ya tienen dominio propio? ¿Será que ya tienen el control? No, hermanos, eso no es así. Esto es algo que lo gana el creyente. Acuérdese que se lo dije, hermano. Es algo que usted tiene que trabajar en usted. Fe, mansedumbre y templanza. Es usted el que crea eso en usted. Porque usted trabaja para eso con el Señor. El Señor te da la palabra y tú trabajas con ella. Entonces, aquí dice, 2 de Pedro 1:3, nos va a decir cómo se produce el dominio propio por medio de la madurez cristiana. Usted, aquí hay hermanos que tienen muchos años en el Señor, pero usted no es el mismo que cuando empezó. ¿Se acuerda cómo tenía desenfocados sus pensamientos, sus palabras y sus actos? Pero ahora tiene, bueno, hay algunos que no ha hecho nada, pero hay algunos que sí, la mayoría. Ya no piensan como antes, ya no hablan como antes, ni ya no actúan como antes. Se les ve el cambio, se les ve el trabajo que han hecho con el Señor a través de la madurez cristiana. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Claro que sí, hermano. Es un trabajo que usted está haciendo con el Señor. ¿Por qué? Porque usted recibe su palabra, su espíritu, lo aplica a usted y usted se mueve. Es como la gasolina para un vehículo. Si no tiene gasolina, no se mueve.
Usted se mueve en Cristo porque tiene su palabra y su espíritu. Esa es su gasolina y eso trabaja y va trabajando en usted. Ahora, segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida nos han sido dadas por su divino poder, su espíritu, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, su palabra, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Oye, una promesa es que tú alcanzarás el dominio propio. Yo digo, uy, tremenda promesa. Digan amén. ¿Con qué lo vamos a alcanzar? Con su palabra y con su espíritu. Entonces dice aquí: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, ¿quién más controlado que nuestro Dios? Ninguno. La naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Así que yo ya no puedo pensar como antes. Tengo que tener control de mis pensamientos. Ya no puedo hablar como antes, control de mis palabras. Y ya no puedo actuar como antes, control de mis actos. Entonces dice aquí, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Mire, hermano, una persona desembocada se vuelve corrupta. Se vuelve corrupta. Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, los deseos desenfrenados de la carne. Usted tiene que entender eso, hermano y hermana, que usted tiene una carne que tiene concupiscencias, que tiene deseos desenfrenados, carnales. Eso está en nosotros todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor nos ha dado su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Son estribos. ¿Para qué? Ey, caballito, quieto aquí. ¿Sí o no? ¿Y quién es el que lo controla? El Señor y su espíritu. Entonces, vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia. ¿Toda qué? ¿Qué significa diligencia? Póngale atención. Presto para hacerlo. Ok, entonces poniendo, añadida a vuestra fe, virtud. Bueno, vamos a mirar eso. Mira bien, ¿qué es fe? El conocimiento de Dios. Virtud, ¿qué es virtud? Buena conducta. Si yo tengo la palabra, aprendo a conducirme. Buena conducta, condúcete bien. Ya no pienses así, ya no hables así, ya no actúes así. Sí, piensa bien. Porque ya tienes la palabra, ya tienes la fe. Entonces, virtud es buena conducta. Y si tienes buena conducta, conocimiento, más conocimiento. Porque es una escalera. Entonces, empezaste con la fe. Luego ya viene la virtud, que es ¿qué? La buena conducta. Luego viene el conocimiento. Luego el conocimiento, dominio propio. Ya. Llegué al dominio propio. Sí, el dominio propio viene después del conocimiento. El conocimiento viene después de la buena conducta. Y la buena conducta viene después de la fe, de recibir la palabra. Entonces los que nacieron el domingo ya van por ahí, ya van subiendo la escalerita. Ya van subiendo la escalera. Y entonces llegará el momento del dominio propio, donde ya tiene el control de todo. Tiene que tener dominio propio. Cuando dice dominio propio, es porque ya tiene dominio de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al dominio propio, paciencia. Hay situaciones que Dios nos va a permitir para que tú agarres justamente ese nivel espiritual, esa madurez espiritual. Las cosas que nos ocurren son cosas que hace el Señor para que agarremos dominio propio. Entonces, al dominio propio, paciencia. Paciencia, a la paciencia, piedad, que es devoción. ¿Qué es devoción? Hermano, es todo lo que es de Dios me apasiona. Me apasiona la oración, me apasiona la palabra, me apasionan los cultos. Eso se llama devoción. Amén. Y después de eso, entonces viene el amor fraternal. Entonces, claro, hermano, una persona apasionada por Cristo, hermano, no trata a todo el mundo bien. Amor fraternal. A nadie odia, contra nadie habla. Hasta el que más tiene para que se le odie, ya no lo odia. Ahora lo ama fraternalmente. Pero habla de usted, pero lo amo. Así es. Y después del amor fraternal, el verdadero amor, el amor ágape, el amor perfecto, el amor incondicional. ¿Se dan cuenta? Dice aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejaréis estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oiga eso. Hermano, comience a subir esa escalera. ¿Por qué, hermano? Porque esto es lo que nos lleva a la victoria en Cristo Jesús. Déjenme terminar diciéndoles cómo alcanzar el dominio propio. Primero, admita el problema. Sea realista. Seamos realistas, reconozcamos. Y si es necesario, busque ayuda. Porque usted no puede dejarse controlar de un deseo, de una pasión, de un vicio. Usted no puede. Ya está Jesús en usted. Así es que vamos, reconozca y trabaje en esa parte. Reconozca, sea realista y trabaje en esa parte. Busque ayuda. Haga algo, hermano. Dígale al Señor, hable con Él. Ayune. Ahora, segundo, renuncie al pasado. Porque todo lo agarramos de atrás. Todo lo agarramos allá. Hubo un trabajo hecho por las tinieblas para que usted ejerza esa conducta, esa manera de ser, ese desbocamiento por las cosas, por algún vicio. Eso pasó allá. ¿Qué dice el Señor? Despójate del pecado. Acuérdate que te bautizaste, que todo quedó ahí. Acuérdate. Despójate del pasado. Corte el pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No desee nada de eso. Corte con el pasado, por favor. Y comience siempre de nuevo, porque cada día trae su propio afán. Cada día en Cristo, levántese cada día y diga, hoy este es un día nuevo. Ya no me acuerdo de lo que pasó ayer. Ayer me equivoqué y todos están, me equivoqué y sigue con el pensamiento de me equivoqué hoy. Y pasado mañana es que me equivocaré mañana también. No, corte con el pasado. Y empiece de nuevo. Y diga cada día, empecé hoy con el Señor. Y voy adelante y voy a subir y no voy a bajar. Porque aquí es subiendo y no bajando. Digan gloria a Dios. ¿Qué pasa con un conductor que generalmente va manejando y va mirando el retrovisor? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Pronto se va a estrellar. Si se la pasa mirando el retrovisor, justo. O atropella a alguien. Por eso es que en la vida cristiana no hay retrovisor. ¿Me oyeron? Es como un avión, para arriba y para adelante. No, nada. ¿Usted se ha dado cuenta que ningún piloto puede mirar atrás? Tiene que darle la vuelta al avión para poder mirar para atrás. Y tercero, aplicar la disciplina cristiana. Aplíquela. Conéctese con Dios en la oración, el ayuno, en la retención y la aplicación de la palabra de Dios. Hágale a eso. Mejor dicho, avive el fuego del don de Dios. Para que haya fuego tiene que haber leña. Si no le metes leña, ni modos. ¿Sí o no? Y Job dijo, estoy como un pábilo humeante. ¿Qué significa eso? Que ya estaba el último coñito y ya se iba a apagar. Estaba así. Lo que le faltaba era leña. Hermano, echémosle leña. ¿Cómo le echamos leña a eso? Orando. ¿Cómo le echamos leña? Tomando la palabra de Dios y aplicándola. ¿Cómo le hacemos? Hermano, buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo aplicamos? Hermano, echándole fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Usted ahora, si vuelve atrás, si se vuelve a fumar un cigarrillo, si vuelve a sentir ganas de bailar allá, si tiene deseo de ir a una fiestica, si tiene deseo de tomarse un traguito, eso es una cobardía. Eres un cobarde, hermana. Si tiene deseo de volver a ser chismosa, eso es una vieja cobarde. Así de sencillo. Si tiene deseo de decir mentiras, malas palabras, cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así es que somos más que vencedores. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.